Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les damos la más cordial bienvenida al inicio de Jornadas Ecos, Exploraciones sobre el Sonido. El día de hoy iniciaremos las actividades de esta jornada con la conferencia Sonidos Migrantes, una aproximación a la migración a través del arte sonoro, que en breve impartirá nuestro invitado Álvaro Díaz. Y me permitiré leer algunos datos de nuestro invitado. Álvaro Díaz es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus investigaciones se centran en la música contemporánea, estudios de cibercultura y música, arte interdisciplinario y paisajes sonoros apoyados en la tecnología. Cuenta con un doctorado en musicología por la Universidad Católica de Argentina. Combina su trabajo como investigador con la dirección musical del Ensamble de Música Contemporánea de la UABC y la Orquesta de Cámara de Ensenada. Ha publicado diversos trabajos con temas relacionados al arte, música, tecnología y sociedad contemporánea. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Para dar inicio a estas jornadas de exploración sobre el sonido, invito al director del Instituto de Investigaciones, al maestro David Bautista Toledo, quien dará unas palabras inaugurales. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo es un gusto volver a tener al doctor Álvaro Díaz, colaborador ya asiduo, y esperemos que sigamos contribuyendo no solamente a la reflexión y al debate de estos temas, sino también a una pedagogía que el día de hoy queremos dar por inicio, ¿no? Esta primera jornada de ecos, de exploraciones sobre el sonido, tiene la intención, tiene el objetivo de llevar estas discusiones, estas reflexiones a las nuevas generaciones y sobre todo pues ahondar en el fenómeno de la música y del sonido como algo que es inherente a esta región y a lo sociocultural, ¿no? Y en ese sentido, pues damos la bienvenida a nuestro primer a nuestro primer invitado, quien dará por inauguradas estas jornadas que esperemos sean un éxito, que lo serán, y que en lo futuro también tengamos la mayor participación de jóvenes, estudiantes y, ¿por qué no?, también de unos no tan jóvenes como nosotros, ¿no? Quiero agradecer primeramente también a la doctora Ana Paulina Sánchez Rubio Terán, a la doctora Susana Gutiérrez, al maestro Julián González, quienes están detrás de la logística y de la organización de este evento, ¿no? Sin más, agradecerte, Álvaro, de nueva cuenta tu asistencia y bueno, siendo las 4:18 de este 1 de septiembre, damos inauguradas, perdón, las 5, traigo horario de Sonora. Las 5:18 damos inauguradas estas jornadas que esperamos, repito, sean de éxito. Gracias, maestro, adelante. Gracias, David, y gracias, Paulina. Muchas felicidades por empezar estas jornadas referentes a principalmente los estudios sonoros, que es lo último que he estado estudiando y bueno, es un placer abrir estas jornadas. Bueno, el título creo que no coincide con el del póster, pero la idea es esa. Básicamente mi último trabajo, que ha sido parte de un proyecto de investigación y también de parte después del Sistema Nacional de Creadores, ha sido estudiar qué sonidos, en primer lugar, bueno, qué sonidos podemos identificar como los sonidos migrantes y cómo identificar también estas sonoridades. Se vuelven después sonidos propios de una región, aquellos sonidos que no pertenecían. Voy a trazar brevemente, espero que sea breve, de esta trayectoria de este estudio para culminar justamente en algo
que es qué hacer con esos sonidos después de que grabas y realizas, digamos, un levantamiento de sonidos. Bueno, pues está muy suave el ir y viajar sobre la bestia y a todos estos poblados, pues es bastante emocionante, pero ¿qué haces después con ello y para qué puede llegar a servir más allá de que se quede en un paper de investigación y seguir luchando por el SNI, ¿no? Por el Sistema Nacional de Investigadores? O sea, realmente en qué puede contribuir esta parte, ¿no? Entonces, la historia comenzó hace muchos años atrás, en un mundo muy lejano llamado Tijuana. En este mundo, que es un mundo totalmente surrealista, digo, en aquella época cuando comencé todavía había cebras, los famosos zonkis, burros cebras, que ya ahorita no existen, y fue a partir de un capítulo que se hizo sobre la música en las fronteras, una colección muy grande, me invitaron a participar, y bueno, yo dije, no, o sea, no creo que pueda hablar mucho sobre la música en la frontera, porque sería limitar un poco y ser una especie de curaduría en qué compositores deberían de estar en un capítulo y qué compositores no. Entonces me parecía algo un poco cruel. Dije, no quiero hablar de compositores, quiero hablar de los sonidos que hay en la frontera. Y con sonidos me refiero literalmente a qué sonidos produce la ciudad. Entonces comencé en este mundo mágico llamado Tijuana, que es totalmente un viajezote desde el momento en que estás tanto del lado mexicano como desde el lado estadounidense. Entonces, ¿cuál fue mi idea o lo que me planteaba? Bueno, me planteé cómo suenan los mismos lugares de un lado y de otro. Entonces me puse 4 estudios de caso, ahorita no mostraré todos. Uno que voy ahorita a ver es justamente el de la playa. ¿Cómo suena la playa en México y cómo suena la playa en Estados Unidos a la misma, o sea, equidistante a un muro? Entonces, bueno, aquí tenemos el muro, ahorita también ya cambió el muro, todo ha cambiado en los últimos años. Y algo que me inspiró mucho en esta idea sonora era esta cita de Lewis Carroll, que en este libro que todo el mundo leemos, Alicia en el País de las Maravillas, pero nunca Alicia a través del espejo, que es la otra parte, que de hecho sí hay una película, pero bueno. Esta cita me llamaba mucho la atención, que decía, primero está la habitación que puedes ver a través del cristal, que es igual a nuestra sala de estar, solo que las cosas van a la dirección opuesta. Entonces dije, esto es Tijuana y San Diego, es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, bueno, para este libro me di la tarea de estar comparando los sonidos de uno y otro lado. Déjeme ver si este tiene sonido. A ver, sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Esta es la grabación del lado estadounidense de la playa. Por ahí al fondo se escucha una campanita. Ahorita van a escuchar la campana. Ok. Y luego me crucé en friega hacia el lado mexicano. Era más fácil de uno a otro. Ahí está la campanita que se escuchaba del otro lado. Entonces, bueno, como pueden escuchar, digamos que es el mismo espacio, solamente dividido por un muro. Digo, solamente, bueno, para nosotros sí es un gran muro, pero esta gran división que a mí me llamaba mucho la atención y hasta poéticamente, de que era exactamente el mismo mar,
la misma arena, el mismo sol y casi el mismo tiempo y espacio. O sea, literalmente el sonido y el paisaje sonoro era dividido por un cerco, en donde de un lado, del lado estadounidense, tenemos todos los sonidos naturales sin ningún otro, entre comillas, contaminante de ese sonido natural, y al cruzar hacia México tenemos todos los sonidos menos los naturales. Pero también en un análisis de estudio sonoro, ¿cuál es más rico? Pues el mexicano, porque tenemos una variedad mayor de sonidos, y esos sonidos nos dan una pauta también para entender los tipos de sociedad que se está habitando. Una sociedad un poco más represiva, si quieren ver, del lado estadounidense, donde pues, tiene sus beneficios, pero también tiene sus pros y sus contras, digamos. Entonces, bueno, se está conservando un espacio natural versus un espacio totalmente abierto, familiar, de convivencia, de todo, de masajes, de música, de paletas sobre la arena, de todo un folclore que no se ve en otro lugar. Entonces ahí comenzó justamente, ahí empecé, confieso, a descubrir Tijuana en la parte sonora. Y hay un teórico que yo sigo mucho y que estimo mucho también, porque llegué a conocerlo personalmente, lo conozco personalmente, que es Brandon Lavelle, y él decía, cito: el sonido es político al extender o restringir los límites del cuerpo, en los deseos y necesidades anunciados, en el grito, a través del cuidado y la compasión que la escucha puede generar, y en actos de ruptura y fragmentación, improvisación. Los ruidos estáticos y violentos que nos devuelven al materialismo básico de la vida desnuda. Eso dice sobre el sonido y la política Brandon Lavelle. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque el sonido nos va a llevar hacia otra dimensión o hacia otro tipo de análisis que la imagen o otros tipos no nos permiten. Entonces de ahí me surgieron ciertas preguntas. La primera es si el sonido puede proveernos y proveer información sobre la sociedad que lo genera. La segunda pregunta era ¿cómo se puede lograr una interacción entre diversos parámetros culturales y el sonido? Y la tercera, ¿qué relevancia tiene el sonido como mecanismo de apropiación del espacio habitado? ¿Se genera el sonido? ¿Se crea el sonido? ¿O bien se adopta un sonido? Y eso también nos hace pensar, y tenemos que crear una conciencia sobre el sonido, porque el sonido es algo que tiene fecha de caducidad, aunque no lo creamos. Por ejemplo, ¿cuántos recordamos el sonido del fax? ¿O cuántos recordamos el sonido, no sé, del silbato del señor que venía a traernos la correspondencia, o de un telegrama? Son sonidos que ya no existen, entonces expiraron esos sonidos, y esto nos lleva a que el sonido también tiene una marca muy particular de tiempo y espacio que debemos de estar conscientes, y ese tiempo y espacio y ese sonido nos lleva a conectarnos con una sociedad específica que se está viviendo. Aquí dentro de este viaje que realicé comparando los sonidos, me pasó algo muy chistoso, porque yo quería grabar cómo era el transporte del centro de la ciudad a la línea, que es el camión Línea Azul, y cómo era cruzar la frontera, el trolley, que es también Línea Azul, de la frontera hacia Downtown, ¿no? Hasta Santa Fe, y grabar los dos. Entonces cuando estaba grabando y haciendo este trabajo, escuché un sonido de puerta metálica, que era la puerta metálica que en mi infancia, y digo, todavía existe más o menos, ubicaba perfectamente al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México a pie, que estaba antes en el Chaparral y ahora, bueno, se demolió, se tiró esa puerta, y en la Facultad de Artes hicieron un proyecto muy bonito en donde era la estación de policía de la 8, se llevaron esa puerta y la pusieron ahí como especie de escultura. No estoy muy consciente, aunque de que lo hayan hecho conscientemente como una escultura sonora, pero les quedó muy bien como una escultura sonora. Entonces cuando pasé por ahí, inmediatamente recordé un tiempo y un espacio que no le pertenecía a ese sonido, porque ese sonido no debería de estar ahí, debería estar en la frontera.
Sin embargo, ahora está en la calle 8 y no debería de pertenecer a un tiempo. O sea, a mí me remontó inmediatamente a otro tiempo y espacio. Yo que soy fanático de Doctor Strange, eso me hizo pensar también en que lo que se genera a partir de todo esto es una especie de escucha multidimensional que nos abre distintos portales o distintas dimensiones a gran escala y a microescala, todo unido por el sonido. Un sonido nos puede tener en un contexto amplio, una escucha que nos va a llevar a identificar una parte geográfica, una parte social, una parte histórica y una parte económica, definitivamente. Y en esta interacción ya más interna, como esta escucha multidimensional, nos lleva y necesitamos obviamente tener un bagaje contextual, un bagaje simbólico, un psicológico y un emocional, que es un feedback constante, una retroalimentación, entre lo que el bagaje que nosotros tenemos y la información que nos está proporcionando el sonido. Entonces aquí tenemos un intercambio, un ping pong de ir y venir justamente entre lo que es la producción del sonido y la acción de escuchar. Y aquí voy a diferenciar y voy a citar a la buen Paulina Oliveros, que diferenciaba entre escuchar y oír. Ella decía que oír es el efecto acústico fisiológico que todos o la mayoría tenemos. Escuchar envuelve justamente un proceso psicológico, epistemológico de identificación y de crear, más allá del simple sonido, crear imágenes, recuerdos u otro tipo de información añadida a un sonido. Y de ahí, bueno, pues mi siguiente punto fue justamente que descubrí también en eso, bueno, no descubrí, sino que ya vi de viva voz, de viva sonora, lo que era la migración en Tijuana, que todos podemos hablar, o muchos hemos hablado de la migración de Tijuana, pero realmente, ¿qué es esa migración? Yo me planteé, a partir de ya toda esta teoría que me invento, esa metodología a partir de la escucha multidimensional, el cómo iba a abordar a estos migrantes. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo los sonidos de la migración se adueñan de un espacio que antes no les pertenecía? Y aquí parto justamente en que los migrantes llegan a un espacio que obviamente no les pertenecía, porque por eso son migrantes, van llegando a una ciudad. ¿Qué función tiene el sonido? Y ahorita voy a poner un par de ejemplos. Bueno, no los voy a marear con esta liga, que es una liga hacia muchos sonidos, pero bueno. Este es el famoso campamento del Chaparral, que estuvo muchos años y que en un momento fue destruido. Y aquí habitaban alrededor de 700 migrantes en tiendas de campaña y era realmente una ciudad muy, muy organizada porque, por ejemplo, en esta parte estaban los sudamericanos y cruzando la calle estaban todos los haitianos, o sea, no podían convivir y de hecho tenían una especie de rivalidad entre unos y otros. Cuando fui a grabar la primera vez acababan de acuchillar a un haitiano por problemas, porque se había cruzado y se quería ligar a una venezolana y se hizo todo y terminaron acuchillándolo, ¿no? Entonces se volvieron a dividir, ¿no? Pero había un microuniverso muy interesante porque ya tenían pequeños puestecitos de comida, por ejemplo, hondureña, el otro de comida venezolana, el otro del otro lado, pues de comida haitiana, ¿no? Entonces se creaban distintos universos dentro. Ahora, ¿cómo sonaba eso? Para eso era la liga. ¿Chipote? No. Ya sé que era chipote. No. Okay. A ver, espérame. Lo bueno de dar estas pláticas es que no tengo el tiempo corriendo. Tanto como otras veces. Ok, aquí está. Y les voy a compartir este sonido, un par de sonidos nada más de este campamento migrante. Uno que me llamaba mucho la atención, el del puesto de comida, por ejemplo.
le adelanto un poco. Bueno, ese es uno, luego está, por ejemplo, este. Entonces, bueno, hay ciertos sonidos muy característicos de este campamento. Bueno, años después se desbarata, el campamento, llega Guardia Nacional en la madrugada y todos se los llevan a el Centro de Integración Migrante Carmen Cerdá, que misteriosamente, siempre lo he dicho irónicamente, está en medio de la zona de maquiladoras, es Cerro Colorado, ¿verdad? Por esa zona. Sí, por Cerro Colorado, están todas las maquiladoras y misteriosamente en medio está el Centro de Integración Migrante, en donde se les permite a los migrantes salir a trabajar. Y las maquiladoras los aceptan, ¿no? Legalmente, entonces por eso es muy interesante. Y después de varios intentos para que nos dejaran pasar a grabar y hacer nuestro trabajo, finalmente nos hicieron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, es un centro bastante amplio, en donde básicamente, sonoramente, existía un sonido. ¿Cuál era el sonido? El del parlavoz, que tiene muchas bocinas, parlantes, en todo el centro migrante, en donde se le está dando instrucciones. Este es el momento de que vayan a la escuela. Por favor, recojan sus camas. Por favor, pasen a la zona 7, ¿no? Que es por ahí la zona, ¿no? Entonces, constantemente son las instrucciones que, aunque está operado por gobierno federal, existe la Guardia Nacional controlando este lugar. Cuando llegué a la cocina a grabar, sucedió la magia que me dio parte de las respuestas de esta pregunta inicial, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito. Ay, espero que... no te trabes. ¿Está pensando mi computadora? Ahí va. Ahí está. Esta es la cocina. Es una cumbia sonidera que aquí dice el texto de esto, y eso solamente sucede en la cocina. En la cocina, también curiosamente, sí interactúa Guardia Nacional y los migrantes para producir la comida para estos centenares de personas, y se les permite poner la música a los migrantes, escoger qué van a escuchar mientras lavan los platos, ¿no? Las ollas. Curiosamente, al escoger la música, ellos escogen música que es de su región, que bueno, la cumbia sonidera tiene una historia muy extraña, viene del sur, llega a Monterrey, se convierte en sonidero, luego vuelve a descender. De hecho, este grupo es de Puebla, pero bueno, ese es tema para otra plática. Pero a lo que voy es, en ese momento en donde están lavando los platos y cocinando, es el único espacio que tienen los migrantes para poner sus sonidos. Y ese es el único momento en donde ellos se pueden llegar a sentir que están fuera de Tijuana o fuera de su estatus migrante. O sea, hay una especie de lucha de poder sonoro entre lo que escuchan de las órdenes constantes del Centro de Integración versus ese momento en la cocina que, bueno, fue revelador porque era la música de ellos, ¿no? Que ellos escogieron y es su momento. Eso podemos decir, bueno, pues qué buena onda a ver, no me convences. Cuando llegaron el grupo de migrantes,
este grupo de migrantes a Tijuana con los problemas entre Rusia y Ucrania. Los sonidos eran distintos. Vamos a escuchar, a ver si le atino. A ver, ahí está, aquí está. Esto sonaba la espera de los migrantes ucranianos. Como podemos escuchar, bueno, es relativamente ordenado todo. Le estaban preguntando ya para cruzar la línea y bueno, dentro de las otras grabaciones, regularmente los campamentos eran totalmente pacíficos, o sea, no había tanto sabor, por así decirlo, entre el campamento migrante de los latinoamericanos y haitianos versus el de los ucranianos. Revisando y comparando las características de los sonidos y las características sociales que tenía cada uno de los grupos, y bueno, la literatura y todas estas cosas que les gustan a los académicos, vimos o pudimos identificar tal vez, como hipótesis, un por qué en un campamento son más silentes y por qué en el otro pues son más ruidosos, por así decirlo. Los migrantes estaban totalmente seguros que en menos de 8 días iban a estar del otro lado de la frontera. Por lo tanto, México era un país totalmente de tránsito. No necesitan identificarse o ser identificados o defender un espacio sonoramente. Los migrantes regularmente de estos otros campamentos hondureños, salvadoreños, venezolanos y haitianos tenían mínimo 6 meses ya en el mismo espacio. ¿Qué provoca eso? Que necesitan justamente tener una pertenencia y crear una pertenencia al lugar. Pero aquí lo interesante es que no solamente van a adoptar las características de Tijuana, sino que van a poner sus características sonoras en Tijuana. Y eso es muy importante porque están generando una sonoridad única en un espacio que, como nos preguntábamos y decíamos, no les pertenecían, pero necesitan ser vistos y necesitan ser escuchados con la esperanza de que algún día les van a dar su visa, su permiso de trabajo y van a poder cruzar. Los ucranianos no tenían esa necesidad ni de ser vistos ni de ser escuchados por los tijuanenses, al contrario, ellos, por mí que ni me vean, yo en menos de 8 días ya estoy del otro lado. Los sudamericanos no tenían esa oportunidad. Entonces, ahí surgió con estas grabaciones mi primer trabajo de instalación sonora, que Emiliano de hecho conoce muy bien y hasta tuvo que cargar y armar. Ahí está, por ahí a lo mejor sale Emiliano, que es una serie de tiendas de campaña como las de los campamentos del Chaparral, en donde tenía bocinas internas y la gente podía pues pasar por esto. Es muy interesante porque la primera versión se montó en Portugal un año antes. Y bueno, dentro de las peticiones, pues pedí tiendas de campaña y los portugueses, como buenos europeos y ordenados, me pusieron del mismo color. Aquí en México pues teníamos tiendas de campaña de distintos colores según cupieran en la maleta y fue mucho más exitoso porque era mucho más similar a lo que era la realidad, ¿no? La comprensión de esto. Lo interesante fue que muchas personas pensaban que había una manifestación. Esto se montó en Los Pinos y no sabían si eran manifestantes tomando Los Pinos o instalación sonora, pero bueno, ese fue parte de los fracasos artísticos que uno tiene, ¿no? Se puede tomar como una reinterpretación de las tiendas de campaña. Pero bueno, que incluía los sonidos que le viene incluyendo, bueno, incluía justamente las distintas grabaciones simultáneamente, ¿no? Creando ese caos. De ahí surgió, tuve la fortuna de ser acreedor del Sistema Nacional de Creadores en 2022. Y mi proyecto era sobre la migración, pero saber qué sonoridades, no las que ya se producían,
a punto de estar en la frontera, sino cómo vienen desde abajo. Entonces, mi proyecto era fantasmas sonoros en la ruta migrante de la bestia, y lo que me interesaba era qué sonidos había en esa ruta desde que cruzan de Guatemala por el río Suchate a Chiapas y se iban, ¿no? Y continuaban al norte. En una primera ilusoria visión dije, pues voy a sacar la información de qué es lo que escuchan mientras van migrando. Y bueno, ahorita no les voy a spoilear, pero bueno, si se me olvida me pueden preguntar qué es lo que escuchan. Todo este proyecto está basado, lo siento, siempre me baso en una fuente extra sonora o extra musical, en esta película del Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, que dice: ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma, eso soy yo. Entonces dije, bueno, hola, justamente eso es un migrante. Es un fantasma que todos sabemos que existen, pero nadie se quiere ni verlos, ni acercarse, ni reconocer que existen. Digo, en el caso que crean en fantasmas, pueden no creer en fantasmas. Pero en el caso de los migrantes es eso. O sea, podemos entender, o no entender, reconocer que en Tijuana hay migración. Y migración estable, como los haitianos, venezolanos, etcétera, pero nunca los vamos a ver, siempre es así como, bueno, estaban en el Chaparral, bueno, están en tal colonia, están en la línea, pero nunca hay un más allá de saber que hay migrantes. Entonces, esta especie de fantasmas, encerrados dentro de un ámbar, como dice Guillermo del Toro, que no tienen escapatoria, ahí están y pueden ser perpetuos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió también esta parte de ver a los migrantes como fantasmas. Mi primer trabajo al comenzar este proyecto, que fue tanto creativo como académico, pues fue muy sencillo. Pues dije, voy a buscar cuál es la ruta de la bestia. Y bueno, pues muy sencillo, pues bajé este mapa y dije, pues está bien chévere. Cruzan por aquí, el tren comienza o en Chiapas, en aquella orillita, o en Arriaga, y ya me voy por acá, o bien me voy a la frontera más hacia el norte, de ahí, y ya sigo. El primer problema que enfrenté fue que todos los mapas, incluyendo los de migración, no están actualizados. Entonces resulta que en Arriaga, que es el puerto, en la ciudad más cercana, llegan todos los migrantes, pero pues ya no hay tren porque tiene como 7 años que no sale desde las tormentas, igual con el otro de la frontera con Guatemala, o sea, ya no salen hasta Coatzacoalcos. Entonces, bueno, eso complicó pues la vida, digo, obviamente de los migrantes en eso, cuando recién cruzan y ven el mapa, pues van a un lugar y resulta que no hay tren, ¿no? Para aquellos que no sepan o no hayan visto cómo funciona la bestia, o qué es la bestia. La bestia no es un solo tren, son varias conexiones que, bueno, comienza en Coatzacoalcos, termina en Lechería, que es Estado de México. De ahí pueden tomar tres variantes, que la más concurrida es la que va hacia Irapuato. De Irapuato ya se van hacia León. A ver, déjenme veo. Sí, de Irapuato pueden tomar las otras, y luego, bueno, hay como distintos. Pueden tomar también la ruta de Pacífico o la otra, ¿no? La del Golfo. Todas estas rutas son con distintas conexiones, se tienen que bajar y volver a tomar otro tren. Desde aquí creo que ya es más conocido el que es la bestia en México. Digo, cuando he dado la plática en otros lugares que no son México, piensan que es un tren de pasajeros al que se suben y pues van cómodamente sin pagar, como polizontes, y se bajan, se esconden y va otro. Entonces, bueno, tengo este video de cómo se suben realmente en la bestia. Ahí ya va.
Esto es en Coatzacoalcos. Como nota al pie de página, mi relación con la bestia ha sido una relación de amor y odio muy interesante, porque tardé casi una semana en encontrarnos finalmente, porque me iba a todos los puntos que el mapa decía y luego ya contactaba a un migrante, estaba igual de perdido que yo. Bueno, fue muy interesante porque conocí a otras personas que estaban igual de perdidas, pero no hay una información, ya que finalmente lo encuentras, no hay un horario, porque justamente la idea es que no se suban los migrantes. Ahorita obviamente la migración es casi nula, sigue habiendo, pero es mucho menor que hace unos años. Entonces, como puede salir a las 2 de la mañana, puede salir a las 10, puede salir a las 3, nadie sabe a qué horas va a salir. Y pasan muchos trenes y no todos es el tren correcto, no todos es la bestia. Es uno específico que va al lugar. Entonces hay muchos que se suben y en vez de irse al norte se van hacia el sur. Entonces se tienen que regresar y volver a comenzar en otra ciudad desconocida. O hay trenes, por ejemplo, que llevan químicos, que esos son salvaguardados y tienen mayores retenes. Entonces, bueno, es toda entonces, bueno, es una relación de amor y odio, porque nunca nos encontramos, y cuando nos encontramos solamente nos saludamos y luego sale en friega. Por ejemplo, en Irapuato pasé 7 días esperándolo debajo de un puente y nunca pasó, ¿no? Entonces ya me tenía que regresar y al día siguiente pasó, ¿no? Cosas así. Pero bueno, he hecho buenos amigos. Entonces, bueno, son parte de los riesgos de no sé si alguien ha intentado subirse a estas cosas, aunque sea parado. Es impresionante, o sea, está como más de 3 metros de altura, pero los escalones entre escalón y escalón son casi más de 80 centímetros que tienes que dar. Entonces, yo me subí con tren a pie, o sea, frenado. Imagínense cómo debe ser esto en tren volando, ¿no? Entonces, bueno, aquí comenzó, de hecho, mi viaje. Este fue mi primer acercamiento, digamos, a esto. Y siempre digo, o sea, muchos dicen, ay, ¿a poco te la pasaste durmiendo ahí con ellos? Pues sí, pero una semana abajo del puente, pues sí me la pasé abajo durmiendo ahí en la calle con ellos una semana. Pero no se compara en absoluto lo que ellos sufren. O sea, finalmente todos los investigadores, cuando hacemos este tipo de trabajos, estamos en una posición totalmente privilegiada, en donde me dé miedo, me hable mi mamá o tenga que ir por el pan, digo, ya me voy y ahí se quedan, ¿no? 1, 2, quieras o no, eres mexicano. Yo tuve un problema de las anécdotas. Tuve una con los narcos, pero eso no cuenta. La que sí fue en Irapuato, que en Irapuato en aquella época, ahorita ya tienen baños, abajo del puente de la Coca-Cola, que es muy famoso, no hay baños, pero hay todo un pasillo enorme de kilómetros donde la gente va a hacer pipí, o sea, se aleja, pues orinas ahí en la barda más cercana, ¿no? Y pues hice lo mío, pues fui, oriné, y cuando regresé, un policía, un gendarme, me dice, oiga, usted está orinando en vía pública. Digo, sí, no hay dónde, o sea, no puedo ir. Es que eso es una infracción. Digo, pues infraccióname. No, te voy a llevar a la cárcel. Dije, no, tú no vas a llevar a ningún lado. Le digo, no hice nada malo, oriné, no había nadie a la redonda, no, es que me empezó a gritar, te voy a llevar, estás detenido.
Le digo, no, tú no me vas a detener, le digo, y bájale. Y entonces cuando le dije bájale, pues me dice, bájale de qué, y que me corta cartucho el güey. Y le digo, a ver, en primer lugar, ahí sí saqué charolazo. Le digo, soy de la Universidad de la UABC, y ahí sí, así como el meme, ¿no? Soy de la UABC, ¿no? Pues sí, noté la diferencia de que al momento que le dije, soy mexicano y tú no me vas a llevar a ningún lado, pues, o sea, es imposible, o sea, no, y bájale, ¿no? Y ahí sí ya el cuate ya se calmó, pero imagínense un pobre migrante que viene con todo y le sale este güey sortando de este cartucho, pues o sea, están totalmente indefensos. Y ahorita vamos a escuchar unos audios en donde de una caravana que eso pasó cuando estaba en Tapachula. Bueno, ahorita les cuento. Entonces, bueno, voy a pasar. Entonces, bueno, ya que comencé en eso, mi proyecto era hacer instalaciones sonoras con lo recabado. Esa es mi parte, digamos, artística, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a salir en estos viajes? Aquí está, bueno. Perdón que está en inglés, pero bueno, hay que venderse. La primera instalación, por así llamarles, fueron unas postales, así como las postales turísticas, en donde hay un personaje ficticio que se llama Dervis. Bueno, este personaje Dervis sí existe, pero no cuenta esto, sino que Dervis es un amigo que aún tengo, ahora está en Florida, y bueno. La idea de las postales era crear 6 postales en donde, como son las postales, dijera que todo va chévere, todo va bien, que todo va de maravilla, tener la foto del lugar en donde se graba el sonido y la grabación con la realidad. Por ejemplo, la primera postal dice: Matre, te extraño mucho, pero estoy muy bien. Me han tratado chévere en Guatemala y México. Tomé un barco para llegar más rápido. Atravesamos un río, era de lujo, con todas las comodidades. Ahora que llegue a Estados Unidos, te mando el boleto para que recorras también el mar. Saludos, en casa, Dervis. Entonces, algo muy chévere. Obviamente, ellos cruzan en estas balsas, que aparte les cobran, por persona, les cobran $20 por cruzar. Digo, eso es lo de menos, pues tienen que vivir de algo. Pero comienzan ahí, los sueltan, y si quieren que los lleven a la carretera, son otros $20, que está a 15 metros de donde los dejaron. Ya que llegan ahí, si quieren servicio completo hasta Tapachula, pues son $50. Entonces así se van. Y por ejemplo, los camiones, algo que me contaban, si tú vas de punto A a punto B y te cuesta 20 pesos, a ellos les cobran 200 pesos. Con la condición de que, bueno, pero no te voy a llevar a ¿cómo se llama? Donde están los retenes de migrantes, o le paso la mordida al de migración para que haga ojo chueco, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie, o en el peor de los casos, muchos camioneros están confabulados con migración y con los asaltantes. Entonces los bajan, le dicen, vete para allá porque aquí está migración y te cacho del otro lado. Entonces se bajan, van por acá y aquí los asaltan. Entonces es por eso que desde el principio se las llevan, pues, los pobres, nada chévere. Vamos a escuchar rápidamente el sonido de esta postal, que le fue muy bien en el barco, etcétera. Postales, ¿dónde está? Aquí está postales. Vamos a escuchar esta primera. Este es en el río Suchate, entre Guatemala y Chiapas, ¿no? Ciudad Lázaro, ¿no? Bueno. Al cuate se le cayó el celular en el agua. Entonces, bueno, hay todo un escándalo ahí de todos intentando rescatar el pobre celular que se fue. Y nosotros podemos decir, pues un celular que vaya a Coppel y saque otro. Pues no es así de sencillo, ¿no? Este es de Tapachula, que es el primer lugar en donde les dan un permiso, que ese permiso es muy interesante porque es un permiso en donde sirve para estar en Chiapas.
O sea, cuando salen de Chiapas ya son ilegales nuevamente. Entonces, bueno, dice, hermana, hoy me dieron el permiso para viajar por todo México. Fue fácil. Los de migración son muy amables y eficientes. Se dieron el permiso muy rápido. Ahí tenían agua y comida gratis para que fuera ligera la espera. Ahora me moveré para Arriaga a tomar el tren. ¿Cuál es el sonido de eso? Como nota al pie de página, Tapachula es como Mexicali, pero en cuanto a calor, pero húmedo. Entonces eso es un infierno y los tienen ahí por horas, o sea, no 2 horas, 3 horas, o sea, pueden estar 10 horas ahí. Este es de la plaza. Esta me interesa escucharla. Dice, hermana, hoy llegué a una ciudad hermosa. Se llama Arriaga. Es horrible la ciudad. Está en Chiapas. Conocí a muchos amigos y nos iremos juntos. Todo se ve de maravilla. Ojalá estuvieras aquí. Hoy no trabajó el tren, así que me iré a Coatzacoalcos. De ahí te escribo. Saludos a mi madre, con cariño, Dervis. Lleva años que no pasa ahí el tren. Entonces, ¿qué sucede en Arriaga? Voy a poner el sonido. Entonces, ¿qué hacen los migrantes cuando descubren que no pasa el tren? Su opción es hacer una caravana. Entonces, si van más de 15 migrantes, según me decían, no los detiene migración, entonces hacen caravanas y se van puebleando, digamos, hasta Coatzacoalcos, los que se quieren ir en tren, otros se van a ir bordeando por camión, ¿no? Y bueno, así esta serie de postales, por ejemplo, esta ya en Coatzacoalcos. Matre, hoy estoy en la estación del tren, la estación es muy grande, cómoda y bonita. El tren viene retrasado, pero desde donde estoy sentado se puede ver el cielo. Todos se tienen que estar ahí esperando el tren en la calle, ¿no? Y la última postal, bueno, querida Matre, finalmente ha salido el tren, es muy cómodo y seguro. Me llevará directo al norte. Comparto camarote con 3 amables personas. Te escribo en cuanto esté en Estados Unidos. Es la última postal, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que no, y bueno, el riesgo de ir en tren tiene ventajas y desventajas, pero uno de los riesgos es que de repente se sube mucho de la MS, de la Mara Salvatrucha, y entonces pues ya que estás arriba, 4 metros, 3 metros, pues si te asaltan, pues no tienes mucho para dónde moverte, ¿no? Entonces hay todo un sistema ahí que también se arriesgan a esto, más los de migración, más etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la primera serie que hice de instalación que se reparte. Ahorita está, de hecho, en la Bienal Sur Argentina, fue seleccionada y la idea es que se repartan como postales, con el código QR lo pones en tu teléfono y escuchas el sonido de la realidad, ¿no? Otra, y bueno, tiene su versión fotografía, y esta es la pieza, ¿no? Otra pieza que es esta, bueno, esta ya lo conocemos, es la de Voces Atrapadas, que son los testimonios del por qué
salieron de donde salieron y por qué lo están haciendo, ¿no? Hay anécdotas desde un papá que sacó a su niño porque en su pueblo el niño empezó a jugar con otros amigos y resultó que eran de la MS y le dieron una pistola al niño y le dijeron, bueno, si quieres pertenecer al grupo tienes que matar hoy a tu papá y si no lo matas te vamos a matar a ti. Entonces le dieron la pistola y el niño fue con el papá y pues le contó, oye, vengo, pues me dijeron que te matara, ¿no? Entonces, bueno, el papá en friega, en la noche agarró sus cosas y salió del pueblo, ¿no? Y ahora están en Texas, me escribieron la última vez, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto es un hexágono, te ponen los audífonos, es una microcopia del muro fronterizo porque fue un encargo que me hicieron en San Diego en una exposición de Vanguard Culture. Entonces la idea, como necesitaban los gringos de esta traducción, les puse las tablas del otro lado. Entonces tú entras y bueno, tienes que darle la vuelta, ¿no? Entonces por eso les puse este murito y los audífonos del otro lado, ¿no? Para que sufrieran un poco. Entonces bueno, esta es la instalación de este prototipo y este es el video, a ver si. Uy, ¿qué pasa amigos? Aquí está. Vamos un poco. Y esta es la instalación con el sonido. El sonido está construido en 360 grados, o sea que puedes ubicar en el espacio con los audífonos, puedes tener los 360 grados, ¿no? en los audífonos. La técnica que se llama binaural, etc. Bueno, ahí va. De hecho era un evento así, fue muy paradójico porque era un evento hiper mega fresa en San Diego y gustó bastante y me llamó mucho la atención, se acercó una señora que sus papás habían sido migrantes y ella ya muchos años atrás, ella ya estaba establecida en San Diego y ella era ciudadana y me dijo algo muy bonito que creo que ha sido el mejor piropo que me han dado a mis piezas, contrarrestando las de las tiendas de las campañas que creían que era manifestación. La señora me dijo, es muy interesante que aunque ellos no cruzaron la frontera con sus voces, tal vez la obra trajo sus voces del otro lado de la frontera. Entonces digo,
es bonito piropo porque finalmente esa es la idea de todas estas obras, o sea que la gente no se va a acercar a preguntarle a los migrantes, la mayoría del por qué te pasó esto, o estar en una situación más o menos lejanamente, pero más cercana a lo que ellos están viviendo. Entonces, bueno, estas piezas intentan eso. Hay otra pieza que aún no se ha montado, que es un homenaje a las patronas, estas señoras que lanzan la comida. Hay otra que, sí, a ver si se puede escuchar. Sí. Dentro de estos viajes, bueno, conocí ¿cómo se llama? Bueno, conocí a muchos migrantes, pero este cuate, es larga la historia, pero la historia larga, corta, es que cuando lo conocí, estaba grabando con mis audífonos y mis micrófonos, y ya estaba libre, me compré un vaso de mango ahí en Tapachula, y empecé a escuchar un cuate, un salvadoreño, que decía, no, es que en Tijuana está bien fácil cruzar porque la barda mide 1 metro. Entonces te cruzas, corres 500 metros y ya llegas a un centro comercial y de ahí ya nos vamos, entonces hay que irnos a Tijuana. Entonces, bueno, pues estaba así. Hay una parte también de la investigación, ¿qué tanto intervienes en tu objeto de estudio o dejas que fluya, ¿no? Entonces, bueno, en esa ocasión, pues sí me volteé y le dije, oye, mira, disculpa, pues estaba aquí comiendo mi mango y te estoy escuchando, yo vengo de Tijuana y la barda no mide 1 metro, y ya le enseñé las fotos. Y pues ya casi llora el cuate, ¿no? De que pues a mí me habían dicho que mide 1 metro, ¿no? Y le digo, es una barda doble en el centro de Estados Unidos y pasan los Border Patrol para capturarte y pues no es así de sencillo, o sea, no, ojo. Y ya, bueno, siempre me piden pues que el WhatsApp, yo nunca tuve problema en dárselo. Y de repente se comunicó, oye, estoy haciendo una caravana, nos ayudas, vengo con varios niños, etcétera, ¿quieres ser parte de eso? Claro que sí. Entonces de repente pues les mandaba parte del cheque del sistema de creadores. De hecho mi esposa nunca vio esos cheques, lo vieron más los migrantes que mi esposa, pero bueno. Y lo interesante es que estaba en el grupo de WhatsApp, ellos se comunican por WhatsApp. Y tuve acceso, pues digo, con permiso de ellos después de cómo sonaban estos WhatsApp, ¿no? Hice una pequeña selección, creo que sí. Voy a poner un fragmento, ¿no? Buenas noches, mi papi ya está por el barrio. Entonces, bueno, la pieza, que de hecho se va a presentar el siguiente mes en Rennes, Francia, es una calca enorme con bocinas y sensores. Entonces, y como el juego de serpientes y escaleras, depende si estás cerca de la cola o de la serpiente, van a sonar sonidos de estos sonidos migrantes en donde dicen que ya los agarró la migra o que se vayan para tal lado. Y las escaleras, bueno, tiene sonidos de decirte, vete a la derecha y eso. Entonces es como una analogía entre el juego de serpientes y escaleras y los testimonios de ruta, porque
estos WhatsApp, ellos se comunican para darse direcciones hacia dónde ir, ¿no? Esta ya se va a presentar. Esta pieza, estoy seguro que hasta que me gane un Pulitzer se va a presentar, pero bueno, esta es a partir de mi experiencia en este puente que les digo, el puente de la Coca-Cola, que aquí es de los pocos lugares que se detiene el tren para que la gente se suba. Entonces, bueno, el problema fue que tardó los 7 días sin pasar y cada día llegaban como 200 personas. Entonces, bueno, comenzamos muy poquitos y bueno, terminamos alrededor de 1,500 personas bajo este puente solamente, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la pieza sonora son cientos de bocinas en el techo, por eso les digo que al menos que la Secretaría de Cultura o me gane un Pulitzer me patrocine, desde muchas bocinas y poco a poco ir llenando con estos sonidos que grababa diariamente bajo el puente, se va llenando la textura, ¿no? Hasta llegar a las 1,500 y luego empezamos otra vez de cero, ¿no? Está como proyecto prototipo. Esta pieza de naturaleza migrante, ahorita les muestro también rápido, entonces se presentó hace un año justamente, en octubre, en Berlín, en una versión de cámara, la original son 3 proyectores grandotes, etcétera, se tuvo que presentar en versión de cámara, en donde es casi de los puntos finales, en donde llegan los migrantes a Ciudad Juárez. Vamos a poner, ya voy a terminar, Paulina, te lo prometo. Y bueno, dura 6 minutos. Como eran europeos, puse video largo, ellos sí aguantan. Así como película francesa, esos que duran 8 horas, ¿no? Entonces, lo que se escucha en las bocinas es el humedal que está frente digamos, a 20 metros de la barda de Ciudad Juárez, donde cruzan los migrantes. Ese es parte del humedal, ¿no? Ahorita van a ver. El otro sonido, que no son los humedales, se proyectan al fondo, ¿no? En un monitor como este. Ellos se habían equivocado de tren, por eso se están bajando.
Entonces, bueno, esta es otra de las piezas y bueno, ya para terminar, esto se llama como Infancia Fantasma y son varios trenecitos de madera que tienen sensores, entonces cuando los tocas te reproducen los sonidos de testimonios de niños que he tomado en este viaje, ¿no? Entonces una pieza interactiva con sensores, ¿no? Y cada uno de los trenecitos tiene un sonido, ¿no? de un niño distinto, ¿no? Y pues bueno, solamente para finalizar, esta es una de las fotos también que tomé justo el día que se presentó la Barbie, la película. Yo estaba ahí abajo del puente y me llamó mucho la atención, ¿no? De que pues todos estaban todavía con este mood de Barbie, ¿no? El mundo de Barbie no siempre es de color de rosa, ¿no? Y bueno, pues lo que más en este viaje pues son los niños, ¿no? O sea, son creo que los que más padecen porque, bueno, nosotros podemos pensar que son migrantes en México, pero son migrantes algunos que vienen de Venezuela, que cruzaron el Darién, que han cruzado 6 países, ¿no? En las condiciones, algunos han cruzado hasta con perro. A nosotros nos tocó rescatar un perrito también que se lo había quedado la migra y ayudamos para que regresaran a sus dueños, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En este espacio abrimos un momento para preguntas y respuestas y comentarios. Y reclamos también. Y reclamos. Ah, ok, con eso. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente muchas gracias por la dinámica. Soy muy afín a este tipo de propuestas, pues, por la cercanía, ¿no?, que siempre involucra. Entonces, pues el ejercicio de justo no darle voz a las personas olvidadas, pues me parece uno de los argumentos que la universidad no debería de rescatar siempre, ¿no? También. Otra, aquí estaba anotando un par de preguntas. Uy. Perdón. Pues obviamente venimos como colectivo, como comité, hicimos también un evento aquí en la Plaza del Mariachi. Ahí se llama alimentos no bombas, alimentos no bombas. Nos coordinamos, ¿no?, con diferentes espacios, personas, académicos, colectivos, de todo un poco. Entonces, pues mucho de esto me hizo reflejar y materializar mucho de esto que nos comparto. O sea, la verdad fue para mí muy, muy fresca la información. Entonces me surgieron aquí dos preguntas. La primera tiene que ver como si en algún momento, obviamente las condiciones de la migración están cambiando definitivamente por todo lo que, las políticas que ha tomado Trump, ¿no? O sea, ya en definitiva, por lo menos antes los regresaban aquí, ahora ya lo están mandando directamente a centros penitenciarios, ¿no?, como El Salvador, ¿no? Estaba cárcel tremenda. Entonces, más bien aquí, esa era mi primera inquietud, si en este ejercicio de reflexión, porque pues se nota que está de cerca, ve cómo, o sea, el acompañamiento que ha habido, pues siempre es desde las asociaciones, los colectivos, pero ahorita se ha dificultado más, porque pues aquí recientemente se hizo la instalación de una carpa gigante, se gastó muchísimo dinero y no llegó ni un solo migrante. Entonces de repente hablan, ¿no?, de la lejanía, ¿no?, de no estar en contacto con la población justamente de los sitios. Entonces una era ver, o sea, cómo empieza a ver esta transición de los años recientes, que para mí se me hacen más agresivas las acciones del gobierno de Trump, y la otra inquietud es esta parte que existe, que tiene que ver con el crimen organizado como tal, ¿no? Entonces hasta cierto punto pues también hay el valor a la vida, me imagino que el riesgo que ha tenido, pero igual quisiera ver qué tan de cerca, porque en una ocasión me tocó que alguien estaba haciendo también paisaje sonoro aquí en el centro y justamente yo nada más miré, se acercaron unas personas y dijeron deja de grabar y vete. Fue la indicación, no se cuestionó nada y fue todo. Entonces más bien hacia allá eran esas dos inquietudes, la transición de lo que usted ha hecho con lo más reciente y la otra, hasta qué punto pues el crimen organizado dificulta o incluso le da acceso, le permite, etcétera. Más bien ese ejercicio. Sí, gracias por el comentario. Sí, la primera, bueno,
Definitivamente, o sea, hay un antes y un después en la migración. No sé si más efectivo o menos efectivo, pero ciertamente, o sea, hay muy poca gente ya comparado al periodo, digamos, AT-DT, antes de Trump y después de Trump, en cuanto a la migración, ¿no? Y en cuanto a los procesos. ¿Ha dejado la migración? La respuesta es no. La migración continúa y continúan cruzando y los van a regresar y van a continuar. El problema es justamente, y va ligado a tu segunda pregunta, o sea que el precio, si antes costaba $12,000 cruzar por persona o migrante, pues ahorita es mucho más, ¿no? Los riesgos son mayores y según, apenas voy a volver a regresar, digo, tenía que regresar este mes, pero por ciertos problemas de meter la pata, tuve que cancelar algunos viajes, me fracturé el pie. Y bueno, cancelé este viaje de que voy a volver a comenzar de Chiapas hacia arriba, es mi plan, a dar como un último recorrido, así como la gira de la despedida, de esto para ver cómo está. Yo también tengo mucha curiosidad de cuál es la dinámica actual. El otro problema que tengo es que de que comencé este trabajo a donde realicé mi último viaje y grabación, que fue en Matamoros, otra cosa que es totalmente la delincuencia y el crimen organizado. Es totalmente distinto. Antes podías dialogar. O sea, en Chiapas, cuando grabé Suchate, pues no debería estar ahí, pero bueno, pues te haces el simpático, le dices que eres de la universidad, así como les digo el meme, y pues es más ligero, ¿no? Y puedes llegar a platicar. En Irapuato, lo primero que, en cuanto me vieron, llegó un cuate a interrogarme, y pues ya le dices cuál es tu plan de vida y eso, y terminas haciéndote, entre comillas, cuate de ellos, te platican sus historias, que son parte también de esta dinámica. El último viaje que realicé en Matamoros, yo había contratado que le llaman como un fixer, a alguien que me acercara a hacer las grabaciones, porque ya de repente llegó la maña a Matamoros y ya no se veían migrantes en la calle. Entonces, bueno, contraté un fixer que sabía por dónde estaban cruzando. Y un día antes me habló por teléfono, no, dice, está re cabrón ahorita, ni yo le entro. Y me dijo, y te recomiendo que no salgas ya de tu cuarto, ¿no? Me quedaban todavía 2 días, ¿no? Trabajé un poco ahí con este Instituto de Música Siglo XXI, ¿no? En las tardes, pero me decía, en la noche ni te atrevas a salir, ¿eh? Ya está todo identificado y me dijo mi compadre, que era el que cruzaba ahí, que ni te acerques, ¿no? Entonces, bueno, se canceló mi viaje, ¿no? Entonces, la segunda parte del Sistema Nacional de Creadores era muy bonito, y que ya no voy a hacer obviamente por obvias razones, era presentar, de hecho, una de las piezas que vamos a tocar, la primera pieza del programa que voy a tocar con estas maravillosas chicas, la idea era proyectar sobre los muros o las cercas y hacer la presentación de los sonidos que grabé en vivo pegado a la frontera. Ya mandé mi carta al sistema diciendo que es imposible, o sea, ni en Chiapas, ni en el norte, ni en Sonora, ni en San Luis, que viven aquí. Está terrible, ¿no? ¿Por qué está terrible? Porque justamente, bueno, voy a espolear un poco la pieza, lo siento, chicas, pero uno de los testimonios que incluye, la pieza está a partir de muchos de los sonidos que escuchamos y otros, pero un testimonio en Matamoros, que sí alcancé a tomar en un mini campamento que tiene ahí, es un cuate que ya tenía la cita, viaja de México, como ya tenía la cita, a Monterrey. De ahí toma el autobús y para ya ir a la cita de su permiso, ¿no? Ya se me olvidó el número que era, ¿no? Y lo cachó la mara, la maña, y lo guardó un mes, le bajaron $1,500, pero lo más importante, perdió la cita. Entonces, hay una serie ya de organización, o sea, y esto lo digo, el mejor negocio
que hay, digo, no para que lo hagan, es o era la migración. Desde esta pequeña escala de que los autobuses, por ejemplo, un autobús, si vale 200 pesos, les cobraban 2,000 pesos por persona por subirlos al autobús. Entonces, te pones, o sea, una familia que viene de 4, y no les vendían entonces directamente los boletos. Por ahí de repente hacíamos de que, bueno, ciertas ocasiones, digamos, compraba el boleto por internet, se los ayudaba mandándoles el boleto, pero aún así con boleto en mano, decía, oye, pues son 2,000 pesos. Si no, y pasaban, y así les van quitando dinero, hasta que llegan a la frontera, como este cuate, llegan y pues llega la maña, los secuestra, de todos modos le quitan los $1,500 que tienen que juntar, y pierden la cita o pierden otras cosas, ¿no? Entonces, las caravanas, a mí me decía una persona en Chiapas que la gran caravana que llegó a Tijuana ¿qué fue? Ay, ya se fue el año, hace 7 años creo. Tuvieron que pagar $100 por ir en una caravana. Entonces, imagínate, o sea, tener que pagar $100, ¿cuántas personas había? 10,000 personas en caravana, 5,000 por $100. Es un negocio. Más, si quieres cruzar $12,000 por persona, tienes 3 oportunidades, eso sí, pero son $12,000, ¿no? O sea, es un negocio enorme, ¿no? Y pues sí, respondiendo un poco cómo está, pues está en chino, ¿no? Sí. No sé, ¿alguien más? Leslie, creo, ¿no? Emiliano. Sí. La buena noticia, se va a hacer la otra obra. No, el tema da para mucho, y desde el punto de vista antropológico, histórico, sociológico, a nivel policíaco, anecdotario, pues es un tema muy profundo, muy doloroso. Nosotros en la frontera pues vemos apenas la punta del iceberg, aunque nos toca recibir o convivir con el muro. De alguna manera toda esta travesía pues es algo que tiene una profundidad y un dolor inmenso, ¿no? Y además pues se circunscribe una historia moderna, pero en realidad la migración siempre ha sido dolorosa y siempre ha sido necesaria al mismo tiempo. Sí. Nadie migra por placer, por necesidad más bien, ¿no? Pero regresando un poco al tema que nos convoca hoy para, digamos, pasar ese momento que nos invade, porque es muy difícil dimensionar todo ese dolor. El sonido como materia prima, como materia que viaja también, que es también migrante, y esta idea que decías al principio que me parece muy interesante, cómo poder identificar el ecosistema sonoro originario y el ecosistema sonoro que nos llega y que se queda, ¿no? Entonces, esa podría ser otra discusión, no es una pregunta, estoy, digamos, retomando el inicio de la conversación o de la propuesta que nos presentaste, como un tema que yo creo que los que nos decimos músicos o artistas y que estamos en ese proceso de búsqueda de saber cuál es nuestra razón de ser en ese ecosistema sonoro, y cuando nos propones dilucidar sobre esta diferencia del sonido originario y el sonido que migra y que llega, digamos, a mí se me vienen varias ideas a la cabeza, desde musicólogos, compositores que al escuchar sus obras hoy en día con esta mirada, digamos, histórica de la música, probablemente estamos escuchando este tipo de trabajos, no con Bartók, si hablamos de uno como un lugar común. Muchos compositores nos proponen eso, pero no estamos ahí, no lo estamos viendo de esa forma, lo estamos viendo como música, ¿no? Entonces nos retrotraemos y pensamos que es nada más un goce estético, pero se nos olvida que hay toda una discusión por detrás. Y yo estoy seguro que estas obras que tú ahora presentarás, también en combinación con las Classical Femmes, es un poco ese ejercicio, ¿no? O sea, ahora qué hago con todo ese sonido, como qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Si no somos políticos, que vamos a hacer leyes o propuestas para trabajar sobre este tema,
pues hay una manera de trabajarlo también, que es lo que creo que estás también proponiendo. Y bueno, termino diciendo que creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo que vivo en Tijuana hace 26 años y que soy de un barrio muy cercano a las patronas de nacimiento, y que ahora, pues digamos, ahora las veo con esta dimensión histórica, me queda muy claro esto de lo que hablas, pero aún así de claro, al mismo tiempo es lejana la posibilidad de dialogar con este hecho cotidiano y poder hacer un trabajo con él, ¿no? Entonces, lo único que quiero es felicitar este esfuerzo, esta aventura, este riesgo, porque no está exento, y gracias por traerlo también a espacios como Mexicali, donde también hay otro tipo de migraciones históricas como la china. Ha estado mucho en discusión en los últimos años aquí qué significa la chinesca y por qué está bien ahí o no está bien. Hay todo un debate público, pero nadie habla de los sonidos, y es bien interesante cuando oímos a los sonidos de los chinos en Mexicali, cuando vivimos tan cerca como en Tijuana, y venimos a Mexicali y nos sorprenden esos sonidos de percusiones tan presentes aquí, y lo mismo en Tijuana. Para los que vivimos ahí ya se nos hace común ir por el centro y escuchar el creol, y sí, ya es un sonido de Tijuana también, claro. el pasar junto a un grupo de haitianos, no entender de qué están hablando, pero saber que ya es un sonido de nuestra ciudad. Entonces, creo que es una discusión que merecen muchas más horas, muchos más participantes, y pues a los que estamos en medio de esta búsqueda, que insisto, no sabemos bien a dónde nos lleva, ni bien el papel que representamos en ella, pero es muy válido y además muy refrescante que nos invadas con tus proyectos. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Y bueno, aprovecho para responder lo que decía, o sea, mi idea de saber qué escuchaban en el camino. La respuesta es nada. No tienen tiempo para cargar un radio, no tienen tiempo para escuchar, no escuchan nada. Tienen que llegar a establecerse, y ese es un principio nómada muy básico, ¿no? No tienen tiempo casi para escuchar, salvo la Plaza de Tapachula, que sí, como dices, se escucha mucho más creyol, etcétera, pero no, básicamente no escuchan nada. No hay tiempo, no es una prioridad el escuchar, ¿no? Y por otro lado, justo cuando presenté este trabajo en Berlín, que les mostraba, y hubo una serie de eventos, entre ellos una chava filósofa que ahorita está muy de moda, alemana, y ella lo que proponía desde su visión germánica, alemana, europea, es algo muy cierto, que el valor y la aspiración que se debería de tener en este momento es el de no moverse. O sea, yo vivo aquí, no tengo necesidad de moverme, de emigrar a otro lugar, y esa es la riqueza. Yo les decía que estaba totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿qué hacemos con todos los países latinoamericanos? Que no hay las condiciones para que suceda eso, como ella que vive en su granja en Alemania. Entonces, aquí digo, más allá de hacerle la crítica, digo, después nos fuimos a echar una buena cerveza y seguir el diálogo amistosamente, porque digo, parecía muy agresivo mi comentario en su momento de conferencia, pero yo lo que decía, pues es eso, finalmente sí, es un ideal, pero entonces también hay que repensar esta parte, repito, epistemológica, filosófica. ¿Desde qué punto estamos viendo la filosofía y desde qué punto estamos viendo la antropología? Mi respuesta es muy sencilla y siempre lo voy a reconocer. Desde un espacio de privilegiados. Nosotros estamos en un espacio de privilegiados, punto. Y es un poco como este concepto, ahora que hablas de música, o sea, yo cada vez desecho más, o sea, aparto el término de música, y he tenido algunas pláticas sobre ello. O sea, creo que la música, como la conocemos con M mayúscula, corresponde a una etiqueta totalmente occidental, con características tanto de escucha como de emisión occidental. ¿Qué pasa con toda la música de los pueblos originarios, de la India? Mientras sigamos viéndola y escuchándola con la idea de que es música,
nunca vamos a saber qué es eso, ni nunca vamos a oír o escuchar esos sonidos, porque lo que ellos menos pretenden es darnos música. Ellos lo que pretenden es darnos sonido, que tiene que ver con toda una cosmogonía, que tiene que ver con otras actividades alternas, que tiene que ver con comunidad, por ejemplo. Y pasa lo mismo antropológicamente cuando estudias, o es lo que yo percibo, la migración o estos fenómenos. Los sigues viendo desde este espacio de privilegio, intentando interpretar, y está bien, o sea, pues no tenemos otras herramientas, pues estamos privilegiados, ni modo, gracias a Dios, a lo que quieran, al cosmos, lo que sea, somos privilegiados. Les digo, pues a mí se me acabó el tiempo, no pasó el tren, pues me tenía que regresar, ni modo, me regresé, ¿no? Ya después me subí en Chihuahua, ¿no? Pero y un tramito así nada más para el lado turístico para ver qué se sentía, ¿no? Pero no pasé una selva, y aunque hubiera pasado solamente la selva, pues yo llegué a la selva en avión, cruzo el Darién, cruzo tantito, ya me voy en avión a Ensenada, a Tijuana, ¿no? Y estos cuates no. Y estarse enfrentando con tanto. Entonces es muy, muy difícil, como bien dices, o sea, poder identificar estas problemáticas. Ahora te enfrentas, como todo antropólogo o sociólogo, o sea, la versión que ellos te están dando, ¿no? Que también es otra historia y otra línea, ¿no? Que tanto te están diciendo, o sea, un argumento que de repente coincidían. El mismo argumento era, no, pues es que tenía una tiendita y me llegó la Mara y me pidió tanto dinero y me tuve que huir, ¿no? Pero así las mismas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tiene una necesidad también de estar protegido legalmente, y es un argumento totalmente válido, ¿no? Entonces se copian de repente esos argumentos, algunos sí, digo, lo han vivido, pero hay otros que no, pues, o sea, que es parte del argumento por ir subiendo, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero sí, gracias por tu comentario. Yo creo, mi opinión, creo que ya me comí casi el tiempo, pero mi opinión es, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que pude afortunadamente hacer es ir a grabar, estar ahí y retransmitir a partir de los códigos que creo que se pueden entender, que son los occidentales de privilegio, para intentar sensibilizar, esperando de lo que está sucediendo. Nunca ha sido mi intención crear una réplica, porque eso nunca lo voy a saber yo en mi vida, ¿no? Y en eso creo que de repente, como investigadores y como creadores, hay que ser muy, muy, muy sinceros, ¿no? Bueno, esta es mi contribución de los sonidos, y pues ahí van, ¿no? Y pues desgraciadamente, te digo, o sea, mi beca, pues mi otra parte del sistema, pues se fue mucho a estos cuates, ¿no? Y todavía me seguían hablando por WhatsApp, y mantengo amistad con muchos. Dervis, este cuate que menciono, pues está en Florida y hace rato me pidió $100 para unas botas de trabajo, ¿no? Pues sí, va, ¿no? Pero sigue ese tipo de apoyo, pero pues la realidad no la vamos a saber, ahora sí que es un misterio. Perdón porque me extendí mucho. Sí. Digo, es que traía un par, pero ya lo voy a... Perdón. Las otras tenían que ver ya directamente, obviamente al recibir usted un apoyo, ¿no? Un estímulo en este caso por parte del sistema de creadores, hasta cierto punto, pues obviamente a ellos les interesa un producto, ¿no? Generalmente como institución, y veo que se está moviendo en estos espacios de gran renombre, pero en algún momento usted ha visto que haya, por parte, hablo desde la institución, ¿no? Quien aporta, ve cierta cercanía, o sea, ve que en algún momento se hayan acercado tal vez a las personas en un centro comunitario allá en Chiapas o en algún otro espacio como tal, porque repito, o sea, sí hacen lo necesario, pero pues en otros lugares o renombres, pero más bien es también hasta cierto punto qué compromiso, porque entiendo yo que usted tiene una postura social, política, como tal, pero pues a veces uno no puede hacer todo, ¿no? Se trata de meterse incluso entre las instituciones para hacer medio punks ahí, pero más bien esa era mi primera pregunta, si hay un ejercicio de vuelta, pero desde esa institución como tal. Y la otra inquietud es, si hasta cierto punto en este acompañamiento, pues siempre nace una inquietud de las personas que observan también, ¿no? Sean niños, jóvenes, infantes, lo que sean,
Y en algún momento vio que alguien quiso experimentar, o sea, que dijeron, oye, déjame hacerlo, y que tal vez lo hayan y te haya mandado un audio de que, oye, ¿sabes qué, Álvaro? Pues mira, y algo hice como lo que tú hacías sacando en los, no sé, en Texas o en algo por el estilo. ¿En algún momento ha tenido esa retribución? Las dos respuestas son no. La respuesta corta y no, y digo, y se entiende mucho, digo, salvo, por ejemplo, grabaciones de WhatsApp que me incluyeron, bueno, fue tal vez lo más cercano, ¿no? Y había un intercambio, ¿no? Pues sí, los apoyaba en este viaje, digamos, de caravana patrocinada por la familia Díaz y el sistema, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, es que en verdad no tienen tiempo de pensar en eso. O sea, no hay tiempo. O sea, todo pasa más rápido. O sea, y mi siguiente, y sobre las instituciones hay este acercamiento, pero sigue siendo un acercamiento. No, básicamente la respuesta es no, ¿no? O sea, sí, no. No, y aunque quieras, o sea, yo por ejemplo he presentado esto a los grupos migrantes, pero pues ¿qué les vas a enseñar? O sea, para nosotros es tal vez una sorpresa esto, ¿no? De que, mira, se suben así, mira, este es el testimonio, pero pues ellos ya lo vivieron, eso y más, ¿no? Entonces, es a veces como, pues, no ridículo, pero no estoy retribuyendo, ellos tienen otra necesidad y es lo que hay que aceptar o hay que admitir. O sea, pues qué hueva de migrante todavía viene después de caminar 50 kilómetros y llega un güey a hablarles de migrantes, pues no, o sea, pobres, ¿no? Pues háblenles, no sé, de básquetbol, de lo que quieran, ¿no? Pero no de mi propia vida, que ya, pues, ¿qué me vienes a decir güey que pues estuvo unas horas grabando, ¿no? O sea, esa es la otra parte que creo que de repente pues sí es difícil. Se debiera hacer, pues sí, o sea, institutos de migración es tan distinto en Chiapas como es en Tijuana, como cada quien tiene sus distintos operandes. En Ciudad Juárez es otro mundo, ¿no? Entonces, sí, pero digo, el comentario me hace reflexionar un poco, o sea, cómo llegar a la otra población, no lo sé. Sí, digo, me dejas pensando cómo, digo, muchas gracias, porque justamente creo que lo mejor de estas pláticas es que se te cuestione y te lleves tarea, ¿no? Digo, sí, pero perdón, no tengo respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Los invitamos a que nos acompañen a la segunda parte de la actividad. Va a ser un concierto, en unos minutos más iniciaremos la instalación. Muchas gracias. Gracias.